Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo en dónde se encuentren. Bienvenidos todos a este curso sobre métricas de valor ganado. Mi nombre es René Álvarez y yo estaré impartiendo esta sesión de entrenamiento quincenal. La sesión va a tener una duración aproximadamente de 45 minutos. Está dirigida principalmente a jefes de proyecto, jefes de portafolio, integrantes de una oficina de proyectos que necesitan entender cómo acceder y leer la información de valor ganado adentro de ITM Platform. Y vamos a cubrir algunos temas importantes, como algunos conceptos alrededor del tema de valor ganado, los requerimientos para realizar estos cálculos, cómo leer estas métricas y, por último, el uso de los escenarios predictivos que nos provee ITM Platform. Al final de la sesión vamos a dar un espacio de unos 15 minutos por si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud al respecto para poderlas atender de manera adecuada. Si durante la presentación se les van ocurriendo las preguntas, por favor háganlas a través del chat que estaré monitoreando para poder juntar las preguntas hacia el final y contestarlas todas. Esta sesión otorga un crédito si están persiguiendo la certificación con ITM Platform. Les va a otorgar un crédito para la certificación. Necesitan 10 créditos para obtener esta certificación, que puede ser obtenido mediante estos cursos quincenales, un curso impartido por alguno de nuestros partners que otorga 10 créditos, o un mes de uso sostenido de ITM Platform. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos entonces a comenzar con nuestra plática, con nuestra sesión de métricas de valor ganado. Lo primero que necesitamos definir un poco es realmente qué es el valor ganado, ¿no? Antes de comenzar propiamente con ITM Platform, quiero dar un pequeño preámbulo para podernos poner en contexto, para hablar más o menos de los mismos puntos. Y es cómo propone esta técnica de análisis de valor ganado, cómo interpretar el estado de un proyecto, cómo realizar, por ejemplo, predicciones y cosas por el estilo. Entonces, todo esto pues va a partir de cómo vamos a medir el avance o el progreso de nuestro proyecto. La base para poder realizar estos cálculos regularmente va a ser el uso de recursos, y estos recursos deben estar de alguna manera conectados con una tasa de costo para que el esfuerzo que mis recursos van a ejecutar en el proyecto pueda ser medido de diversas maneras. Pero como quiera que sea, cuando yo desarrollo un plan de proyecto, bueno, pues principalmente puedo interpretar un comportamiento más o menos de este estilo. Es decir, a lo largo del tiempo, el costo de mi proyecto va a ir incrementándose dependiendo de cómo esté distribuido. Puede ser un poco más lineal, puede ser un poco más en curva, depende de muchas características, ¿de acuerdo? Pero al final del día, pues yo puedo interpretar que el ejercicio de mi presupuesto va a tener un comportamiento similar a este. Ahora, de cuando en cuando, en periodos que generalmente son periodos fijos, puede ser por semana, puede ser cada 15 días o cada mes, yo necesito establecer un punto de referencia en el tiempo. Y a este punto, pues le voy a llamar fecha de estado o fecha de corte, o en ITM Platform será la fecha de seguimiento, ¿de acuerdo? Y a este punto determinado en el tiempo, necesito interpretar cuál ha sido el avance o cómo se ha comportado hasta ese momento, hasta ese punto en el tiempo mi proyecto. ¿Y qué me voy a encontrar? Primero, me voy a encontrar que mi costo real puede ser diferente de lo planeado. No quiero decir que sea el 100% de los casos, pero en la mayoría de los casos el costo tiende a ser un poco más alto de lo que yo había anticipado. Puede ser más bajo también. Lo que generalmente no ocurre es que sea exactamente igual a la planeación. Yo sé que en la realidad, cuando estoy ejecutando, no ejecuto exactamente de acuerdo al plan. Existen variaciones, existen situaciones en las cuales la ejecución del proyecto comienza a diferir de la ejecución normal. Perdón, la ejecución en contra de la planeación. Entonces aquí tengo una diferencia, ¿no? Y ya tengo, digamos, dos valores que puedo comparar. El valor planeado
y el valor del costo real. Ahora, a esto le tengo que agregar un tercer elemento. Y este tercer elemento es, digamos, el avance que realmente he tenido sobre el trabajo que tengo que ejecutar. Es decir, una cosa es lo que yo planeé, una segunda cosa es lo que he ejercido de presupuesto realmente, cuánto me ha costado llegar al punto en donde estoy, y una tercera cosa es el avance efectivo que he tenido a lo largo de la ejecución del proyecto hasta este punto. ¿Ok? Sin meterme a mayor detalle, realmente en esto se va a basar el análisis de valor ganado y por lo tanto las métricas que nos va a entregar ITM Platform para poder interpretar el estado de este proyecto. ¿Ok? Voy a ejemplificar brevemente cuáles son, digamos, los principales valores en los cuales tendría que fijarme. Hay muchos y no me gustaría que esto fuera excesivamente exhaustivo, pero digamos que de una manera muy práctica, estoy visualizando tres elementos principales, ¿no? Que era lo que platicamos ahora mismo. El valor planeado o planificado, que lo puedo leer como PB o VP, si lo estoy leyendo en español. Estos elementos también tienen un nombre que se utilizaba anteriormente o que muchos de nosotros seguimos utilizando como referencia, que por ejemplo sería el CPTP, o sea, el costo presupuestado del trabajo programado, o en inglés el BCWS. También lo menciono en inglés porque a lo mejor estamos utilizando alguna otra herramienta que tiene una referencia a este valor en inglés. Después tengo el valor ganado, es decir, cuánto he avanzado de forma efectiva, pero medido a través del presupuesto. Y a esto pues le voy a llamar valor ganado o le voy a llamar CPTR, el costo presupuestado del trabajo realizado. Como podemos ver, la referencia está sobre el presupuesto en estos dos casos. El tercer elemento que habíamos ejemplificado pues es el costo real, que lo puedo ver como costo real CR o como AC en inglés, actual cost, o con el nombre anterior, pues sería el costo real del trabajo realizado o ACWP. Entonces, estos son los elementos básicos que yo necesito. Como podemos inferir de esta información, yo necesito producir nuevamente dos elementos principales. Necesito tener un presupuesto, porque si no, no tengo nada que calcular. Y después, de alguna manera, tengo que reflejar cómo los recursos en la ejecución a lo largo del tiempo están relacionados con este presupuesto. ¿Ok? Con esto voy a poder construir este análisis. Ahora, ¿qué me va a dar como resultado este análisis? Porque no me va a dar nada más estos tres valores, me va a dar bastante más información. Pero dentro de la información que me va a proporcionar el análisis de valor ganado, hay un par de elementos muy importantes que se llaman variaciones. Las variaciones me van a decir cuál es la diferencia entre lo presupuestado y la ejecución, pero desde dos perspectivas. La variación en el ejercicio del costo o la variación en la ejecución del programa o del calendario o del cronograma. ¿Okay? Entonces, estos dos valores me van a decir cómo se compara una cosa contra la otra. Y yo puedo hacer mi análisis en función de las variaciones. A veces es más cómodo pensar no en función de las variaciones, sino en función de índices, ¿de acuerdo? Los índices prácticamente me dicen lo mismo, solamente que me lo dicen de una forma diferente. Los índices que tenemos para el caso del valor ganado principalmente son dos, también puede haber más, pero estos son los dos más importantes. El CPI o en español IRC, el índice de rendimiento de costo, y el SPI o índice de rendimiento de programa. Y lo importante es interpretar cuál es la variación hacia arriba o hacia abajo de la unidad. Cuando cuando un índice de estos, cuando un CPI o un SPI me dice 1, significa que mi ejecución está exactamente de acuerdo al plan. Si eso fuera lo que me estuviera arrojando el cálculo, lo más probable es que yo no esté reflejando la realidad. Sabemos, nuevamente, que en la ejecución de los proyectos, lo más frecuente es que nos encontremos con variaciones. Es muy complicado
que después de haber armado un plan de trabajo, sobre todo un plan de trabajo detallado, realmente mis índices me digan 1, porque yo sé que hay variaciones. Los recursos van a ejecutar más trabajo, van a ejecutar menos trabajo, lo van a ejecutar en días diferentes. A veces tengo que reemplazar recursos y estos recursos tienen un costo diferente, etcétera. Hay muchas situaciones que me van a llevar a encontrar diferencias. Si somos cuidadosos y reflejamos estas variaciones en el plan de trabajo, pues obviamente los indicadores van a cambiar y me van a decir, que esto es lo importante, me van a decir qué tan cerca o qué tan lejos estoy de este escenario ideal en donde estoy siguiendo uno a uno el plan de trabajo. Ahora, simplemente como resumen, porque esto lo vamos a ver directamente en la herramienta, en ITM Platform, los diferentes elementos que me va a mostrar el área de análisis de valor ganado son los siguientes. Me voy a encontrar con un elemento que se llama coste presupuestado del trabajo completado, ¿ok? Que me va a mostrar del presupuesto que yo armé, cuál es ese presupuesto que corresponde a las tareas que realmente están terminadas hasta la fecha, a esa fecha de corte, a esa fecha de seguimiento, qué tanto trabajo ha sido completado, ha sido terminado, ¿ok? Y de esas tareas que han sido terminadas, ¿qué parte corresponden al presupuesto? ¿Cómo se mide esto en el presupuesto? El siguiente es el coste presupuestado del trabajo programado. Esto es diferente porque hay tareas que probablemente se programaron para ser finalizadas hasta esa fecha de corte y que quizá no estén al 100%. Entonces, esto es diferente, ¿de acuerdo? El coste real del trabajo realizado. Este es mi coste real, ¿ok? Todo lo que yo he ejecutado hasta el día de hoy, pero con costos reales, no con el presupuesto. Y esta va a ser una de las principales diferencias. Este valor es muy importante. El siguiente elemento es el valor ganado. Es decir, el costo presupuestado del trabajo que realmente está realizado, ¿no? Entonces, todo lo ejecutado, todas las horas que realmente son horas reales de trabajo, cómo se miden en función del presupuesto. Y esto es a lo que yo le llamo el valor ganado. Sobre todos estos 4 valores, entonces ya puedo calcular mis variaciones y mis índices. La variación del coste y la variación del calendario. Y por tanto, el índice de rendimiento de coste o IRC y el índice de rendimiento de programa. La gran ventaja con ITM Platform es que no tengo que entender con mucho detalle cómo se calcula. Me lo va a decir, sobre todo si yo lo estoy preguntando, pero ya el cálculo ya está hecho para mí. Lo único que necesito un poco pues es saber interpretarlo, ¿ok? Entonces, ahora nuestro siguiente paso, me voy a cambiar hacia ITM Platform para mostrar primero en qué me tengo que fijar para poder obtener esta información y segundo, cómo voy a ver la información de valor ganado en la herramienta, ¿ok? Entonces, para esto me voy a cambiar a ITM Platform y me voy a meter a mi entorno de demostración. Como esto es más, digamos, hacia una oficina de proyectos o hacia un jefe de portafolio, también hacia un jefe de proyecto, bueno, por si las dudas, voy a utilizar una, una licencia Full Access para poder mostrarlo. Lo que voy a hacer es que voy a acceder primero a proyectos y vamos a tomar un proyecto, ¿ok? Primero, ¿qué necesito para que estos cálculos funcionen? Como comentábamos anteriormente, lo primero, no lo más importante, pero lo primero es que yo tengo que establecer un presupuesto. Entonces, yo de alguna manera tengo que asegurarme que esta información existe, ¿ok? Y recordemos brevemente de dónde vino esta información. La columna presupuesto, yo la construyo directamente en esta área. Yo voy a decir, para equipo interno, externo o todavía equipo sin definir, cuántas horas van a dedicarle. Y puedo utilizar tasas que ya están preestablecidas en ITM Platform o puedo crear las mías propias. O incluso podría meter directamente el coste si es que eso es lo que quiero hacer. Entonces yo establezco primero mi presupuesto. El siguiente paso en el proceso, para poder obtener esta estimación, pues tengo que primero desarrollar mi plan de trabajo. Es decir, necesito tareas. Y estas tareas tienen que ser calculadas en el tiempo y para cada una de las tareas yo debo poder calcular el esfuerzo
y la asignación hacia los diferentes recursos que las van a ejecutar. Entonces, aquí desarrollo mi diagrama de Gantt con los cálculos para cada tarea. Y después, en la pestaña de equipo, voy a determinar cuáles son los esfuerzos estimados para mis recursos. Cuando yo termino todo esto y, por supuesto, tras bambalinas, digamos, aunque ahorita lo voy a mostrar, yo necesito asegurarme que estos recursos están vinculados a tasas, ¿de acuerdo? Que existe un costo por el uso de todos estos recursos para que pueda hacerse el cálculo en función de las horas. Como podemos ver, la información de valor ganado no me está diciendo horas, me está hablando en términos de costo. Entonces, yo necesito asegurarme que estas horas van a poder ser transformadas en eso. ¿Cómo me aseguro de eso? Bueno, para ello, yo necesito en la configuración de la organización asegurarme que estos diferentes recursos están vinculados a esas tasas. Y esto lo voy a hacer en el área de perfiles y tarifas. En perfiles y tarifas, yo tengo los diferentes perfiles profesionales que estoy utilizando. Y primero, en esta pestaña de coste estándar global, puedo determinar para equipo interno, externo o equipo sin definir cuáles son las tasas que voy a utilizar. Recordemos que yo puedo alimentar mi presupuesto sin mencionar todavía un recurso en particular. Ahí es cuando utilizo estas tasas globales estándar, porque todavía no he definido los perfiles o los roles. Cuando ya estoy utilizando ciertos perfiles, entonces estos perfiles profesionales pueden tener costos diferentes. No es lo mismo necesitar por ejemplo, en este caso, a un ingeniero que a personal administrativo, que a un gerente de cuenta. Los costes son diferentes, por lo tanto, el uso de estos recursos impactará de manera diferente en el ejercicio del coste. Lo siguiente que tengo que verificar es que cuando yo defino a mis usuarios, los diferentes usuarios van a tener relación con esos perfiles. Por lo tanto, cuando yo utilice a un recurso en particular, pues ese recurso ya está vinculado a un perfil profesional y por tanto va a leer estas tasas. Entonces, cuando yo asigne trabajo a un recurso en especial, pues ese recurso ya me va a impactar en el coste. Con todo eso puesto sobre la mesa, entonces vamos a regresar al proyecto. Con todo eso establecido, entonces en ITM Platform yo puedo visualizar en la pestaña presupuesto la columna estimación. ¿Por qué? Pues porque esto va a ser el resumen de todas las horas, de todos mis recursos que pertenecen al área de equipo interno o equipo externo o equipo sin definir. Y por lo tanto esto va a ser traducido a un coste global. Entonces ya tengo mi estimación. Pero hasta aquí solamente estoy planeando, todavía no estoy ejecutando y las técnicas de valor ganado son útiles hasta que llegamos a la ejecución. En la planeación pues, todavía no me dicen nada. Una vez que yo voy a comenzar la ejecución, otro de los puntos muy importantes es que yo necesito establecer una línea base, es decir, necesito una copia, una referencia de mi plan de proyecto que no se va a mover a lo largo de la ejecución para que yo pueda interpretar cuál es el deber ser, cuál era el planteamiento original. Para gestionar las líneas base, puedo, en esta pestaña de presupuesto, puedo hacer clic en ese botón, crear línea base. ¿Ok? Entonces, desde aquí estaría creando una nueva línea base si es que mi plan está cambiando. También lo puedo hacer desde la pestaña general. Y aquí tengo un botón que dice gestionar líneas base. Gestionar líneas base me va a permitir crear nuevas líneas base o leer las líneas base anteriores. ¿De acuerdo? Y esto es para establecer ese panorama fijo que no va a ir cambiando a lo largo del tiempo, a pesar de que durante la ejecución yo pueda meter más tareas, pueda cambiar recursos, etcétera. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el siguiente ingrediente? Necesito valores reales. Y esos valores reales provendrán de la ejecución. Entonces, ahora será momento ya sea de que el jefe de proyecto comience a registrar el avance en las tareas o, idealmente, que sean los propios recursos
quienes me estén informando cuántas horas le están dedicando a las tareas. ¿Ok? Y aquí voy a abrir un pequeño paréntesis que me parece importante, sobre todo porque el valor ganado no tiene ningún sentido si no tengo variaciones. Si estamos ejecutando exactamente de acuerdo al plan, el valor ganado siempre me va a decir base en 1, va perfecto, no existe desviación. Entonces, el análisis de valor ganado realmente no me está diciendo nada. Uno de los ingredientes importantes es justamente esta retroalimentación por parte de los recursos asignados. Entonces, aquí es en donde los recursos, y nada más como una breve referencia, los recursos se van a meter al área de parte de horas y para las tareas que tienen asignadas van a registrar su tiempo. Pero como jefes de proyecto, yo no me voy a meter necesariamente aquí. ¿De acuerdo? Yo lo que quiero revisar es el resultado. Y en ITM Platform eso lo voy a lograr desde dentro del propio proyecto porque puedo acceder en la pestaña Equipo, no nada más a la función de los recursos, no nada más al esfuerzo que yo estimé originalmente para los recursos, sino también a la comparativa del esfuerzo estimado contra el esfuerzo reportado. Y aquí, si soy, digamos, cuidadoso, si soy, no quiero decir estricto, pero si soy consciente de la importancia de los valores, estaré registrando valores reales y por lo tanto, estos valores no necesariamente coinciden con la planeación. Aquí es en donde comienzo a tener mis variaciones. El valor del esfuerzo reportado, a menos que el jefe de proyecto lo sobreescriba con otro valor, el esfuerzo reportado es el que se va a tomar como real. Y este valor es el que me va a construir en la pestaña presupuesto esta columna de valores reales. Entonces, ahora tengo, digamos, 3 grupos de información. Tengo lo que yo originalmente presupuesté, tengo mi planeación detallada y tengo la ejecución hasta este momento, porque estos ya son reales, no son los valores futuros, sino es lo que llevamos ejecutado hasta este momento. ¿Ok? Con esta información, ahora sí puedo hablar de revisar el valor ganado. ¿Ok? ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, vamos a meternos a la pestaña de seguimiento y realmente todo parte desde aquí. Lo que estamos viendo aquí en seguimiento no es el valor ganado, vamos a ir construyendo la información poco a poco. Primero, Item Platform me va a dar información al respecto de cuál es el estado global a grandes rasgos. ¿Ok? Existe un cálculo de porcentaje completado, que esto depende del avance reportado por los recursos y del avance aceptado por el jefe de proyecto y validado por el jefe de proyecto. Y también existe un cálculo del porcentaje esperado para hoy. Es decir, al día de hoy, Item Platform me puede decir, tú deberías ir a un X% de avance. Entonces, si yo viera, por ejemplo, esta gráfica, o esta comparativa, yo puedo decir, debería de ir al 66 y voy al 60, entonces tengo una desviación del 6%. Sí, si no tenemos más información, pero realmente ese 6% no me dice mucho, porque además no me dice exactamente en dónde está el problema y por otro lado, que es lo que sí me quiere decir el valor ganado, no me dice cuál va a ser mi escenario al finalizar. Yo no sé si voy a terminar gastando exactamente lo que yo planeé o gastando menos o gastando más. ¿Y por qué razón? Entonces, en esta área simple, todavía no tengo esa información, aunque sí tengo la comparativa de cómo se ha estado comportando. ¿Okay? Nada más como referencia, porque esto también puede ser muy importante. Por ejemplo, en la ejecución de este proyecto, después de que arrancó, tuvimos un primer corte y en este primer corte el porcentaje completado era de 5 y después creció hasta el 60 y después hay una reducción. ¿Por qué puede haber una reducción? No es que hayamos deshecho lo que hicimos. Cuando yo veo reducciones en los porcentajes completados, casi sin temor a equivocarme, se debe a que cambió el plan de proyecto. A lo mejor aquí tenía pocas tareas y estaba cerca de terminar mi proyecto y después agregué más tareas debido a un control de cambios o debido a lo mejor a algún olvido y resulta que este 60 realmente era un 10% o quizá menos y después fui recuperando el avance, ¿de acuerdo? Entonces esto simplemente me va a decir
conforme a lo planeado, que sería el porcentaje esperado, y conforme a lo real, ¿cómo se ve la comparativa entre los porcentajes? Si necesito, porque esto igualmente es importante para el valor ganado, necesito añadir un nuevo seguimiento, lo puedo hacer desde aquí. Añadir seguimiento significa añadir esa fecha de corte. Y entonces a este momento quiero un nuevo cálculo. ¿De acuerdo? ¿De dónde proviene este cálculo? Pues de lo reportado de los recursos. Entonces aquí tengo que confirmar cuál es el porcentaje que voy a incluir. Este cálculo proviene de lo que realmente está actualizado en el cronograma, ¿ok? Pero tengo la libertad, si es que esto está permitido en la configuración de ITM Platform, se puede determinar si lo permiten o no. Yo podría cambiar esto y en lugar de un 59, reportar, por ejemplo, un 65, ¿ok? Establecer mi fecha de seguimiento, una breve descripción y puedo decir, digamos, de manera subjetiva si mi proyecto interpreto que va bien, que no va tan bien o que va mal. ¿Ok? Bueno, de momento no la voy a guardar. Nada más quiero mostrar los cálculos que ya están terminados. Ahora, para poder visualizar el valor ganado, entonces tengo la parte inferior. Aquí tengo un botón que me da dos opciones. Cargar el análisis de valor ganado y, por otro lado, incluir compras. Ahora me refiero a la parte de las compras, que también puede variar esto. ¿Okay? Le voy a decir cargar análisis de valor ganado. Se va a tardar unos momentos porque realmente el cálculo está ocurriendo aquí. No es simplemente un mostrar, sino que está realizando los cálculos. Los cálculos se realizan cada vez que yo los solicito. Entonces, en un momento más, lo que va a suceder es que ITM Platform me va a mostrar en la parte inferior todas estas métricas de las que estábamos comentando. Muy bien, vamos para abajo. Y aquí tenemos las métricas de valor ganado. ¿Qué tenemos? Tenemos a la última fecha de corte cómo está comportándose el plan de trabajo. Y estas son las métricas que comentábamos anteriormente. Tengo mi coste presupuestado del trabajo completado, mi coste presupuestado del trabajo programado, el coste real del trabajo realizado, etc. Para leer rápido el valor ganado, generalmente me fijo o en las variaciones o en los índices, ¿no? Todo es importante, por supuesto, pero casi siempre me refiero a unas u otras, ¿no? La que se les haga más fácil, ¿de acuerdo? ¿Qué significa que una variación me salga en negativa? Pues significa digamos, el valor ganado es superior perdón, que el valor ganado es inferior al presupuesto. Es decir, digamos, tengo algún problema con mi ejecución, ¿no? Y lo mismo voy a interpretar con los índices, nada más que en lugar de negativos, aquí lo que tengo que fijarme es en la variación respecto del 1. Si yo tengo valores inferiores a 1, pues es lo mismo que tener negativos en las variaciones. Acá también puedo tener valores superiores a 1. Recordemos muy brevemente esta parte, ¿no? Si yo veo un valor de IRC o CPI inferior a 1, me indica que estoy, hasta esa fecha de corte, yo estoy ejecutando mi plan de proyecto con mayor costo o con mayor coste de lo que estaba presupuestado. Si mi SPI o IRP me dice que el valor es inferior a 1, significa que voy retrasado en las fechas. Si ambos son inferiores a 1, pues significa que, digamos, voy mal, tanto en coste como en ejecución en el tiempo, porque mis costes están disparando hacia arriba y además voy retrasado. Puedo tener combinaciones. Por ejemplo, el CPI podría ser inferior a 1 y el SPI mayor a 1. ¿De acuerdo? O uno puede ser al revés, ¿no? El CPI podría ser mayor a 1 y el SPI igual o menor a 1. Entonces existen varias circunstancias para eso, ¿no? Todo esto es lo que me está interpretando esta pequeña tabla. Como les mencionaba, no tengo necesariamente que recordar o que haber apuntado en algún lugar qué significa cada una de estas líneas. Si me paro en ese signo de interrogación, ITM Platform me va a dar una descripción de lo que significa cada uno de estos valores, ¿ok? Para que sea más fácil, más sencillo de leer. Del lado derecho, estos son los valores al corte, ¿no? Al último corte. Pero aquí tengo el comportamiento de justamente estos tres elementos que platicamos. El valor planeado,
el coste real y el valor ganado. En la parte inferior de mi pantalla voy a tener, y esto también es bastante valioso, y ahorita voy a explicar un escenario adicional, tengo tres cosas que a mí en lo particular me parecen muy valiosas, porque no se queda Item Platform simplemente en decirme los índices o los resultados del análisis de valor ganado, sino que además me da tres escenarios predictivos. Me está, digamos, saca la bola de cristal y me dice, de acuerdo al estado actualizado de tu proyecto, veo tres posibilidades. Uno, lo que se llama el escenario continuista. ¿Qué quiere decir continuista? Que vamos a continuar ejecutando el proyecto al mismo ritmo. Es decir, es lógico pensar que si he estado ejecutando con atrasos, pues esto va a continuar hacia el futuro, esto va a continuar hacia adelante, que no lo pueda corregir. Ese es el escenario continuista. ¿Cuál es el punto aquí? El punto importante será este coste estimado a la finalización. Originalmente, yo había creado un presupuesto global de mi proyecto. Bueno, pues a la finalización voy a terminar pagando esto. Es decir, va a terminar costándome más de lo que yo había anticipado, que es el valor anterior. Es decir, este sería mi presupuesto y voy a terminar pagando más. Porque se asume que el IRC va a continuar en el mismo valor que está ahorita. El siguiente escenario es el escenario de corrección absoluta. Es decir, ¿cómo hago para que este proyecto pueda terminar con el mismo coste? Bueno, pues eso significa que yo necesito cambiar algo en mi plan de trabajo para que el IRC suba. ¿Cómo puedo hacer que el IRC suba y sea ahora superior a 1? Tengo que empezar a reducir costes. ¿De acuerdo? Y estos costes van a ir, digamos, del orden del 4, no del 4%, del 6%, que sería la diferencia entre mi IRC actual y el IRC proyectado. Entonces, a menos que yo sea capaz de comenzar a ejecutar con ahorros del orden de un 6% de aquí hacia adelante, no voy a poder lograr el escenario de corrección absoluta para que mi coste al finalizar sea el mismo. Y el tercer escenario es la predicción según el presupuesto a partir de ahora. ¿Qué quiere decir? A partir de ahora, mi IRC va a ser 1. Es decir, yo voy a ir ejecutando en función del coste de acuerdo al plan. ¿Qué significa ese escenario? Que efectivamente voy a terminar con un sobrecoste, pero quizá este sobrecoste no sea tanto como continuar ejecutándolo como voy. ¿Ok? Ahora, ¿para qué me sirve esto? Pues me sirve para tomar decisiones también. Item Platform no les va a decir, corrige esto o haz aquello. Lo que nos está diciendo Item Platform es cuál es el escenario actual y a partir de ese escenario actual, qué posibilidades tienes hacia adelante o cuáles son los posibles escenarios hacia adelante. ¿Ok? Pero no me dice en realidad en dónde tengo que ajustar, no me está diciendo reemplaza estos recursos con estos otros porque te cuestan menos o porque son más eficientes. Eso no me lo dice, ¿de acuerdo? Ese es el tipo de decisiones que yo debería de tomar en función de mi historial de ejecución y de muchas otras cosas. ¿Ok? Pero sí me plantea cuál es el resultado del estado de ejecución de mi proyecto. Por lo tanto, sí puedo tomar decisiones. Si las variaciones entre los escenarios son menores, quizá mi presupuesto todavía tiene, digamos, de manera correcta le decimos buffer, pero si tenemos un colchón para amortiguar sobrecostes y no me paso de ahí, a lo mejor mi tope fijo serán, no sé, 150,000 en lugar de los 149,000 y me cuesta más trabajo cambiar cosas, puedo interpretar, pues, de acuerdo al escenario continuista, sí vamos a terminar con sobrecoste, pero eso está contemplado, está dentro del rango o es aceptable, ¿no? Si no es aceptable, si las variaciones son importantes, a lo mejor este es un proyecto excesivamente caro y una pequeña variación en el IRC va a resultar en miles o en cientos de miles de dólares o incluso más.
Bueno, pues a lo mejor sí tengo que hacer modificaciones, sí tengo que hacer correcciones, porque estas pequeñas variaciones impactan grandemente en el ejercicio del presupuesto. Ahora, para completar esta información, voy a mostrar un segundo proyecto que tiene igualmente información similar. El concepto es exactamente el mismo. Yo tengo mis presupuestos. Okay, este es un proyecto más caro. Por lo tanto, variaciones igual de pequeñas en ambos van a tener impactos diferentes porque mi presupuesto es mucho mayor en este proyecto, ¿de acuerdo? Tengo a mi equipo de trabajo y tengo todo planteado, ¿ok? Por lo tanto, puedo ir al área de seguimiento, puedo ver cómo se ha comportado. Por ejemplo, aquí, como podemos ver, nunca he alcanzado el porcentaje de ejecución estimado o esperado. Siempre he ido por debajo, aunque igualmente aquí debió haber habido un control de cambios en donde estamos incrementando la cantidad de trabajo que hay que ejecutar. Y si cargo el análisis de valor ganado, nuevamente voy a tener estas interpretaciones. Primero, el estado a un momento determinado del tiempo, ¿ok? Cómo se ha estado comportando. Por ejemplo, podemos ver que en el penúltimo corte, el valor planeado y el coste real eran exactamente iguales. Aquí debió haber habido algún escenario de corrección. Como podemos ver en esta línea, el coste real ha ido siempre por arriba, pero comenzamos a reducir la brecha. Esto a mí me permite interpretar que ha habido corrección en el tiempo, ha habido gestión del proyecto. Por lo tanto, aunque no tengo la varita mágica para resolver todos los problemas, especialmente de un día para otro, sí he podido corregir cosas a lo largo del tiempo. Y ahora mi coste real va por debajo del valor planeado. Entonces, quizá estoy en un proceso de corrección de mi plan de trabajo. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues que el diferencial es muy grande. Este es el ejercicio del coste, pero en la parte inferior veo el valor ganado, veo la diferencia que hay contra lo que yo debería de alcanzar. Entonces, aquí tengo una brecha muy importante que tengo que reducir, aunque esté en un proceso de corrección. Esta corrección no está siendo suficiente. ¿Okay? Y pues nuevamente tengo mis escenarios. Tengo mis escenarios el escenario continuista, el escenario de corrección absoluta y el escenario a partir de ahora, con estos mismos. Por ejemplo, el escenario de corrección absoluta implicaría 2.24. Quiere decir que yo tendría que trabajar, digamos, a más del doble de velocidad para reducir costes y recuperar el tiempo o recuperar ese posible costo. Quizá esto ya sea algo imposible de lograr, ¿de acuerdo? Pero para esto me va sirviendo el análisis de valor ganado, para determinar si lo puedo lograr o no, qué tan grande es esta brecha. Ahora, hay un último elemento que quiero mencionar, que también considera ITM Platform. Cuando simplemente solicito el análisis de valor ganado, lo que voy a obtener es esta información medida en función de los recursos de trabajo que estoy asignando a las tareas en el proyecto. También puedo solicitar la inclusión de las compras. El análisis de valor ganado evalúa el ejercicio del costo. Bueno, pues hay cosas en ITM Platform, vamos a ilustrarlos aquí rápidamente, que son costos adicionales, son gastos adicionales que yo tengo que hacer para que mi proyecto se pueda dar de la naturaleza que sea. Entonces, cuando yo establezco mi presupuesto, muchas veces también establezco esas compras adicionales que tendré que hacer a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Estas compras pueden afectar la manera en cómo interpreto ese análisis de valor ganado o esas métricas. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es justamente eso. Vamos a decirle, perdón, creo que tengo que refrescar porque hice un clic raro. Entonces, vamos a cargar el valor ganado. Y ahora lo que le voy a pedir a ITM Platform es que incluya las compras en esos resultados. Y eso significa que estos valores pueden cambiar. Porque si yo incluyo las compras, pues esas compras, que son gastos, van a modificar estos resultados. Aquí está.
Entonces, como podemos observar, se ve muy diferente. Aquí tengo la información del coste de las horas, es decir, esta columna corresponde solamente al uso de recursos de trabajo y adicionalmente tengo las compras y ambas tienen sus propios indicadores. Por lo tanto, tengo una afectación global. Entonces, como vemos, pues este proyecto, en términos de este análisis de valor ganado, está en muchos problemas. No es suficiente con interpretar, digamos que a lo mejor al día de hoy ya debía haberlo terminado y voy a la mitad. Esto me dice algo, pero no me dice mucho. Esto ya me dice mucho más. Me dice con mucho mayor detalle cuál ha sido el comportamiento de mi plan de trabajo. Muy bien, pues esta es la información que tenemos planeada para compartir con ustedes el día de hoy. No sé si alguien tenga dudas o preguntas acerca de lo que acabo de presentar. Vamos a abrir el espacio, el tiempo de las dudas y preguntas. Si no tienen dudas y preguntas, mientras tanto, lo que les pediría es si nos pueden ayudar, por favor, con sus comentarios en Capterra. Esto nos ayuda a mejorar el material que les entregamos en nuestros cursos y también a llegar a más gente. Ok, no veo preguntas en el chat. Vamos a revisar si alguien me escribió en otra sección. No veo preguntas el día de hoy. Ok, perfecto. Pues si no tienen más dudas, en este momento, pero después les surgen las dudas, recuerden que siempre nos pueden escribir a soporte@icanplatform.com. Ahí les vamos a poder contestar cualquier duda que les pueda surgir, ya sea de este o de alguno de los otros materiales o información que tenemos para ustedes. Y pues si no hay comentarios, les agradezco mucho el tiempo y espero poderlos ver por aquí en nuestro próximo webinar. Muchas gracias y que tengan muy buen día.